Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre los métodos. Recordando, nosotros habíamos dicho que una clase era una plantilla o molde en la que se podían definir atributos y métodos. Ya vimos lo que eran los atributos, que vendrían a ser las propiedades o las características de un objeto. Ahora, en este video entonces vamos a enfocarnos en los métodos. Un método es una acción asociada a una clase. Los métodos determinan el comportamiento de un objeto. En otras palabras, los métodos indican qué puede hacer un objeto o instancia de una clase. También estos métodos pueden recibir parámetros y eventualmente devolver resultados de algún tipo de cálculo. Aquí tenemos algunos ejemplos de métodos. Este vendría a ser un objeto coche. Y todos sabemos que los coches realizan acciones, por ejemplo, pueden arrancar, pueden parar, pueden estacionar, pueden hacer sonar la bocina, entre otras cosas. Entonces, esas acciones representarían los métodos de un objeto coche. Y por otro lado tenemos un objeto perro que también puede realizar acciones. Por ejemplo, puede comer, puede dormir, puede ladrar o puede morder. Entonces estas también son acciones que podría realizar un objeto perro. Los métodos se definen dentro del cuerpo de la clase y suelen colocarse a continuación de los atributos. También los métodos pueden recibir parámetros, como ya habíamos indicado anteriormente. También a esos parámetros se le puede llamar argumentos. Y también los métodos pueden devolver un valor como resultado de algún cálculo. A esa acción de devolver un valor se le suele llamar return. Aquí tenemos un ejemplo de la sintaxis que tendríamos que escribir para definir un método. Lo primero sería indicar el tipo de dato que se va a devolver o el que se va a retornar. Luego sería definir el nombre del método. Abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de los paréntesis puede llevar o no parámetros o también conocido como argumentos. Para indicar los parámetros debemos indicar también el tipo de dato del parámetro y luego el nombre de ese parámetro o de esa variable. Si tenemos más parámetros, vamos a colocar una coma y ir agregando los parámetros todos dentro del paréntesis. Luego tenemos las llaves, se abren llaves y se cierran llaves. Este vendría a ser el cuerpo del método. Aquí en el medio del cuerpo del método va toda la lógica que nosotros queremos escribir para ese parámetro. Y luego al final puede tener un return. Esta es una palabra clave y reservada de Java para los valores de retorno. Entonces aquí sería el valor que va a devolver este método. Entonces esto de aquí arriba sería la declaración del método y desde las llaves de apertura y hasta las llaves de cierre sería lo que se conoce como el cuerpo del método. Vamos a mirar un ejemplo aquí en lo que sería Java. Tendríamos una clase, mi clase. Esta vendría a ser la definición de la clase. Se abren y se cierran aquí abajo las llaves. Entonces todo esto que va entre las llaves sería el cuerpo de la clase. Luego tendríamos los atributos. Este es un ejemplo de atributo que ya habíamos visto en clases pasadas. Y debajo de todos los atributos que tengamos tendríamos los métodos. Aquí tenemos un ejemplo del método. Este sería el valor de retorno, lo que se indica aquí como tipo de retorno. Entonces le tenemos que indicar qué tipo de datos se va a retornar. Luego sería el nombre, este de aquí. Luego abrimos y cerramos paréntesis
y puede tener un parámetro donde se le indica el tipo de datos del parámetro y el nombre del parámetro. Este puede ser cualquier cosa, este es el nombre de variable, un identificador, entonces podemos poner lo que nosotros queramos. Como es un ejemplo, le puse del identificador param para que represente un parámetro. Bien, luego tenemos el cuerpo de este método. Y en el cuerpo lo que podemos ver es que en este caso la única lógica que se tiene es que se está incrementando esta variable param que se está recibiendo como parámetro. Y luego se está haciendo una devolución de ese mismo valor ya incrementado. En esta declaración de return, entonces se devuelve el valor que tiene param incrementado en 1 en ese momento. Aquí tenemos un ejemplo más de cómo sería para el paso de los parámetros y los valores de retorno. Imagínense una función matemática, esta de aquí, función de x, y, que sería igual a x más y. Esta es una función sencillita, en donde tenemos una función que recibe dos parámetros, la x y la y. Luego, esta función va a ser igual a la suma de la x más la y. Entonces, si le pasamos valores a la x, supongamos que le pongamos acá 3, luego entonces esta 3 va a pasar aquí a esta variable de la x. Entonces le pasamos 3 aquí, eso quiere decir que la x vale 3. Luego le asignamos un valor a la y, 2. Eso quiere decir que esta y va a valer 2. Entonces, nuestra función quedaría así. Función de 3, 2 es igual a 3 más 2. Lo que quiere decir que si yo le llamo a esta función, el resultado que esta función me arrojaría sería la suma de estas dos variables que ahora ya tengo asignadas como 3 y 2, entonces sería 5. Luego, si yo quiero asignar este valor devuelto a otra variable, sería de esta forma. Supongamos que tengamos otra variable, una variable z, que va a ser igual a la función de 3 y 2. Como esta función devuelve 5, quiere decir que z va a valer 5. ¿Ok? Esto sería lo que es conocido como pasos de parámetros, donde tenemos una función y esta función tenemos que ver como si fuera un método, porque es exactamente eso, una función es un método. Entonces tenemos aquí nuestro método donde se le van pasando los parámetros y se van reflejando los resultados que nuestra función va devolviendo. Esta misma idea es lo que se tiene que tener en cuenta para los pasos de parámetros y las devoluciones de nuestro método, los returns que le hacemos. Vamos a ver en Java, ¿cómo sería? Tenemos nuestra definición de clase, tenemos los atributos como ya habíamos visto antes y aquí tenemos nuestro método de nuevo. Para el ejemplo anterior creamos un método que se llama suma, porque eso es lo que prácticamente se está haciendo aquí, sumando dos variables. Entonces nuestro método se llama suma, recibe dos parámetros, la x, que va a ser de tipo entero, y la y separada con una coma, que también va a ser de tipo entero. Entonces, la única lógica que se va a hacer es, vamos a crear una variable nueva que va a ser rs, representación de resultado, que va a guardar el resultado de la suma entre la x que se recibe aquí y la y que también se recibe aquí. Entonces estas dos variables pasan aquí, se suman estos, el resultado se guarda en la variable rs. Finalmente nuestro método hace un return de lo que tiene la variable rs, que viene a ser el resultado de la suma de x más y. Sencillo. Bien, si nosotros queremos usar este método, tendríamos que hacer lo siguiente. Primero, vamos a crear una clase de prueba que va a tener el método main. Luego, instanciamos dentro del main nuestra clase, como ya habíamos visto que se instancia.
y luego hacemos una llamada al método. ¿Cómo? Utilizando nuestra instancia de clase, que viene a ser esta variable MC en este caso, que guarda la instancia o el objeto de la clase mi clase. Este objeto tiene encapsulado en sí todos los atributos y métodos de la clase. Eso quiere decir que si yo utilizo esta variable con la notación de punto, puedo acceder al método suma que habíamos definido aquí. Y eso mismo estamos haciendo. Estamos llamando a nuestro objeto mc.suma. Esto nos da acceso entonces al método y a la lógica de ese método. Ahora, como habíamos definido aquí en suma que se tiene que pasarle dos parámetros, también cuando llamemos a este método le tenemos que pasar dos parámetros. En este caso, igual que nuestro ejemplo anterior de la función, le estamos pasando el valor 3 y el valor 2, lo que representaría aquí que el 3 se va a asignar a esta variable y el 2 se va a asignar a esta variable. Lo que quiere decir que este va a ser 3 y este va a ser 2. Se van a sumar, se va a pasar a esta variable el resultado de la suma y luego la función va a devolver ese resultado otra vez. Bien, entonces le pasamos esos valores. Esta función va a devolver la suma de este y de este, y ese valor que devuelve la función se va a guardar en esta variable total, lo que quiere decir que total a partir de ahora va a valer 5. Si imprimimos total, vamos a ver en la consola ahí abajo que la consola nos está mostrando exactamente el valor que tiene total con el cálculo ya que hizo nuestro método de suma. Bien, eso ha sido todo entonces en la explicación teórica. Ojalá que haya quedado un poco claro cómo funcionan los pasos de parámetro. Ahora entonces pasamos a hablar de otro tema que viene a ser los ámbitos y visibilidades de los elementos de una clase. Al definir los elementos en una clase, hablando de atributos y métodos, porque esos son los elementos que tiene una clase, se puede especificar su ámbito, también conocido como scope en inglés. En mucha bibliografía van a encontrar scope como ámbito o visibilidad, ¿verdad? También conocido como accesibilidad. Bien, un elemento público es visible desde cualquier lugar de la clase. Un elemento que se define como protect es visible desde la clase actual en donde se está escribiendo, o sea, ese método va a ser accesible desde la misma clase y también desde todas sus subclases, si es que es una clase padre, por decirlo así, ¿verdad? Que vamos a ver también eso más adelante. Y también es visible en el propio paquete en donde está esa clase. Ya un elemento privado únicamente es visible dentro de la clase actual en donde se está escribiendo ese atributo o ese método. No es accesible desde ninguna otra parte. Entonces, eso vendría a ser lo que es el ámbito visibilidad o accesibilidad. Nosotros vamos a definir si nuestros atributos van a ser públicos o privados, si nuestros métodos van a ser públicos o privados. Eso quiere decir que vamos a estar utilizando lo que es la ocultación de estos elementos de la clase. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se quedaría la sintaxis utilizando el ámbito visibilidad. Tendríamos que definir así nuestros atributos. Primero colocamos el ámbito de ese atributo, luego el tipo de dato y luego el nombre del atributo. Este sería el ejemplo de la sintaxis. Para los métodos también primero va el ámbito, luego el tipo de dato de retorno, luego el nombre del método. Abrimos y cerramos paréntesis, creamos el cuerpo del método y el valor de retorno. Este sería el ejemplo de la sintaxis para un método.
Desde ahora entonces vamos a emplear nosotros los ámbitos privados, private, para los atributos y los ámbitos públicos para los métodos. Va a haber algunas excepciones que yo le voy a estar avisando. Bien, en el diagrama de clase eso se reflejaría así. Vamos a continuar teniendo el cuadrado este, en donde en la parte de arriba vamos a indicar el nombre de la clase. Para los atributos vamos a definir que es privado. ¿Cómo? Utilizando este guioncito aquí enfrente. El guión enfrente significa que es privado o private. Luego vamos a definir el nombre de nuestro atributo, dos puntos, el tipo de dato. Ok, entonces eso es para los atributos. Privado con un guión. Y para los métodos, el símbolo de más para públicos o public. Entonces este símbolo de más representa que es un método público. Los atributos también pueden llevar un signo de más, pero nosotros vamos a acordar que todos nuestros atributos van a ser privados. Y para los métodos, entonces vamos a definir el símbolo de más para público, el nombre del método, abrimos y cerramos paréntesis, se va el nombre del parámetro, dos puntos, el tipo de datos del parámetro. Finalmente, dos puntos para el tipo de datos de retorno del método. ¿Ok? Pasamos entonces a ver un ejemplo. ¿Cómo sería eso? En una clase otra vez tendremos la definición. Tenemos la definición de la clase, el cuerpo de la clase, este primer paréntesis, este primer, esta primera llave abre aquí y cierra aquí. Luego tenemos los atributos con sus respectivos ámbitos ya en private. Primero el ámbito, entonces private, luego el tipo de dato int y luego el nombre del atributo, punto y coma. Para los métodos entonces tenemos también que primero sería el ámbito, en este caso public porque es un método, dijimos que vamos a utilizar public. Luego el tipo de dato de retorno, en este caso int para nuestro ejemplo de suma. El nombre del método va a ser suma. Con este nombre del método yo voy a llamar después desde otra clase o desde donde yo quiera utilizar este método. Luego abrimos y cerramos paréntesis y van los parámetros así como ya habíamos dicho. Abrimos y cerramos llave. Este vendría a ser el cuerpo del método. Todo lo que va dentro de las llaves del método pertenece solo a este método. Entonces este también tiene un ámbito de actuación de las variables. Todas las variables que nosotros definimos en el método solo sirven para ese método. Si yo, por ejemplo, quisiera usar la variable x aquí afuera del método, me daría un error porque no se puede utilizar una variable que tiene ámbito solo en este método fuera de él. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, vamos a pasar al ejemplo práctico.